porque tu pueblo busca el agua de vida, busca los pastos para alimentarse. Señor, qué privilegio compartir tu palabra a tu pueblo, y qué hermoso que tú mismo, Jehová, pastoreas a tu pueblo, y tu pueblo se reúne y se contrista su corazón, porque hay cosas que tenemos que entregarte hoy, Señor. Queremos que lo que vivimos, lo que hacemos, guarde coherencia con el Dios que vive en mi corazón. Y por eso te pedimos perdón, porque a veces lo externo es religioso, pero lo interno es pecaminoso. A veces anhelo misericordia y no tengo misericordia. En ocasiones, Señor, mi carne domina y anhela los deseos de la carne, pero te doy gloria a ti, porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Y tu iglesia viene y se goza en alabarte, en adorarte y en decirte: eres nuestro Dios. Y entonces te pedimos perdón, y nos gozamos en vernos en el espejo de Jesucristo y ver que nos parecemos un poco más al Dios encarnado, al hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Qué milagro tan portentoso ver cómo aquellos que hemos sido salvos podemos reflejar la gloria de Dios, porque reflejamos a Cristo Jesús. Señor, que esta verdad, porque tú eres un Dios de verdad, de afirmaciones, eres el Dios de Element, que es la fidelidad, la integridad y la verdad, que no mutas, que no cambias, que tu parecer es el mismo por siempre. Danos de esa integridad para vivir para ti, Señor. Tanto te agradezco por tu iglesia, por tus hijos, porque cada uno refleja tu presencia. Señor, tu iglesia intercede en esta mañana por el mundo, Señor. Hay convulsión. Sabíamos que vendría, sabíamos lo que nos dijiste. Habrían guerras, rumores de guerra. Habrían momentos en los cuales la maldad sobrepasaría el entendimiento del hombre racional. La maldad dominaría. Nos olvidaríamos de las basamentas de la sociedad que tú mismo las pusiste para que viviéramos bien, pero nos hemos olvidado y apartado de tu palabra. Pero es así, son los tiempos del fin, y te pedimos que tu iglesia tenga valor, Señor, que tu iglesia tenga integridad, que tu iglesia tenga esperanza, que va más allá de lo que alcanza a ver. Perdónanos, Señor, porque a veces vivimos lejos de ti, lejos de tus principios, y solo venimos a pedirte cuando ya el tiempo es tarde. Estos tiempos exigen que vivamos de otra manera, pendientes de ti, buscándote a ti, poniéndote como prioridad. Señor, los tiempos son duros y te pedimos por nuestro país. Bendito Dios, Ecuador te necesita. Necesita una iglesia valiente, una iglesia que se levanta a interceder por este pueblo. Ayúdanos, Señor.
Te pedimos por el señor presidente, sus ministros, sus colaboradores. Te pedimos por aquellos que están protestando, con justo derecho pueden alzar su voz. Pero tu iglesia te pide que todos lleguemos a examinarnos a nosotros mismos, a auscultarnos en el corazón y ver si lo que estamos haciendo es según lo que tú quieres. Gobernantes que busquen la paz y el bien de su pueblo, y este pueblo que entienda que debe de respetar a sus gobernantes y que debe de denunciar la injusticia, pero no creando más injusticia. Bendito Dios, ¿a quién acudiremos? Solo a ti, porque tienes palabra de vida. Señor, nuestro corazón te necesita, y yo te pido que tú hables. Yo no sé, yo no puedo, mi capacidad no da para entenderte tanto, pero lo que has puesto en mi corazón, que se revele en esta mañana. Gracias, Padre, por este momento que nos estás dispensando con tu presencia en esta mañana, porque todo esto lo pedimos y lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Uno de los temas más difíciles para el ser humano es entender que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Les leo lo que dijo C.S. Lewis. Estoy tratando de evitar que alguien diga acerca de Jesús lo que a menudo dicen, aunque es realmente tonto. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro de moralidad, pero no acepto que se autonombre Dios. Esto es algo que no deberíamos decir. Un hombre que es meramente un hombre y dice cosas como las que Jesús dijo, no es solamente un maestro de moral. Puede ser un lunático de los que decimos que tiene rayado el mate, o es el mismo demonio del infierno. Debes hoy tomar una decisión. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, o fue un loco o algo peor. Puedes tratar de acallarlo como a un tonto. Puedes escupirle o llamarlo demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos con sinsentidos acerca de que Jesús fue solo un gran maestro, fue solo un iluminado, fue solo un gran hombre. Esa no es una opción que Jesús nos haya dejado abierta, y yo no deseo hacerlo. C.S. Lewis. Por favor, acompáñenme en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 20, los versículos del 39 al 47. En semanas pasadas hemos visto cómo un grupo de religiosos o de sectas judías buscaban a Dios encarnado para hacerle la contra y hacerlo caer, porque Él, con sus preceptos y su manera de vivir, está quitando clientela a estas sectas judías. Ya se fueron contra Él los herodianos, quienes le dijeron: hay que pagar impuestos o no.
Querían que dijera que sí, y entonces el pueblo se le iba encima a Jesucristo. Querían que dijera que no, y entonces el imperio se le iba encima a Jesucristo. Esos eran los herodianos. Como el día de hoy hay mucha gente que le responde de quién es la imagen que está en la moneda, pero también implícitamente dice de y quién te dio dignidad, entonces tú le perteneces. Esos eran los herodianos. Pero también aparecieron los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era gente de mucho dinero, que creían que Dios estaba con ellos porque tenían una posición religiosa y económica. Entonces, como eran tan pegados a lo material, no creían en lo espiritual, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Como muchos el día de hoy viven pensando, como se dice en Quito, ¿no? ¿Cómo dicen en Quito? Esta chulla vida, así es, ¿no? Como nos expresábamos allá cuando vivíamos en Quito, ¿no? Es una sola. Son los que comulgan con el pensar de los saduceos. Y el Señor no cae en la trampa de los saduceos, que sus maridos se fueron muriendo, ¿no? Peligrosa esa señora. Y no había dejado herencia. Le preguntan al Señor Jesús para hacerlo caer, porque ellos no creían en la resurrección, pero querían verle una falta al concepto. Dice, en casas tienes que prosperar, necesitas para el techo, necesitas para el alimento, es una cosa. Pero cuando llegas al cielo ya no hay casamiento, ya no necesitas tener hijos, porque ahora en el cielo ya no hay llanto, ya no hay dolor, y estamos solo para adorar al Señor. Y Él le dice eso, le responde como una realidad de lo que viviremos en el cielo. Pero ahora, en tercer lugar, vienen los escribas, que eran aquellos que tenían que saber qué palabras o de qué palabras constaba el Antiguo Testamento para transcribirlo. Ellos cogían una copia del libro, digamos, de Génesis, y ponían a su lado un pliego que no era papel, era pergamino o algo parecido, o era tal vez un pedazo de tela, o era un pedazo de la piel de una vaca, y cogían y transcribían el texto bíblico en hebreo. No era así, era así, de derecha a izquierda, ¿no? Y entonces, como cada consonante, porque no hay vocales en el alfabeto hebreo, tiene un valor numérico, sumaban el valor numérico de estas palabras, sumaban el valor numérico de las palabras que habían transcrito, y entonces el resultado debía ser el mismo. Eran expertos en copiar la palabra. Por lo tanto, pensaban que eran expertos en la vida espiritual. A veces las personas que creen que conocen mucho la Biblia piensan que están cerca del Señor, y en ocasiones no es así. Yo digo siempre, es mejor conocer bien 10 versículos y vivirlos. Es mejor conocer un poco de la Biblia, pero obedecer ese poco de la Biblia. Y entre más usted conozca de la Biblia, que usted pueda aplicar esa palabra. Pero estos hombres querían hacer caer a nuestro Señor Jesús. Ahora yo digo, antes de que ellos mencionaran todo esto, Él dijo que vendría una gran piedra que iba a demolerlos. Pero no escucharon esa verdad, y entonces Jesucristo, con su omnisciencia divina, iba a darles los argumentos en donde la verdad de Dios iba a prevalecer. Entonces leamos juntos en el libro o en el Evangelio según San Lucas, los versículos 39 y 40. Algo que los religiosos siempre hacen es adular, ¿no? Adularon a Jesús. Por eso le dijeron algunos de los escribas: Maestro, bien has dicho. O Maestro, tú
sí sabes lo que hablas. Lo estaban encasillando a nuestro Señor Jesús sencillamente como un hombre sabio. Y hasta ahí muchos de nosotros creemos en Jesús. Pero hay un problema cuando usted solo cree que ha sido un gran hombre, un iluminado o solo un gran profeta. Y vamos a ver que este es un concepto errado o una forma de pensar acerca de Jesús o un malentendido que le puede costar a usted la vida. Creer que Jesús solo fue un hombre bueno le puede costar la vida. Y vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, eres maestro y bien has hablado, y no osaron preguntarle nada más. Habían sido silenciados con los argumentos anteriores frente a los herodianos, frente a los saduceos. Pero el Señor conoce su corazón. El Señor conoce cuando usted no está viviendo creyendo en que Jesucristo también es Dios. Y déjeme decirle que muchas de las pruebas que usted está atravesando es porque usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor, su Dios y como su Salvador. Muchas de las situaciones adversas, muchos de sus dolores que todavía no son sanados en su alma, es porque usted no cree en Dios. No cree en Jesucristo, que es el Dios humanado. Usted solo cree que es alguien importante. Usted solo cree que es la religión de su amigo, de su hermano, de su esposo o de su esposa. Pero usted no cree todavía en Jesucristo como Dios. Como Él sabía lo que había en el interior de sus corazones, de todos estos hombres, escribas, saduceos y herodianos, entonces va a traer el siguiente argumento. Mire lo que dice a continuación, versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y aquí utiliza dos palabras importantes. La primera es Cristo. ¿Cómo le llama usted al Señor Jesús? Cristo, Jesús, mi Rey, mi Dios. Porque Él lo que está diciendo es, ¿entiendes que Él es el ungido? ¿Entiendes que Él es el Rey? ¿Entiendes que Él es Dios? Porque hasta que tu corazón guarde coherencia con esa verdad, en el interior de tu corazón tú puedas decirle, sí Señor, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú eres el que sana mis heridas, tú eres el que provee milagrosamente. A ti, tú mereces respeto porque eres Dios. Mis pensamientos son de este porte, están en la tierra, y tus pensamientos están en el cielo, están muy distantes. Tú eres Dios, a ti se te obedece, a ti se te adora. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Tú sabes quién soy? Eso es lo que les estaba diciendo. Cristo significa ungido. Cristo significa un príncipe. Cristo significa un rey. Aquel que ha sido designado. Y en este caso el Señor Jesús, cuando se bautiza, cuando Él dijo, esto hay que hacerlo porque conviene, Él iniciaba su ministerio, y en el bautizo simbolizaba que se lo estaba ungiendo como perfecto rey, perfecto profeta y perfecto hombre que iba a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Era un perfecto rey y es un perfecto rey, es un perfecto profeta y es un perfecto sacerdote, un hombre perfecto que era y es Dios. Por eso es que Él menciona la palabra Cristo y dice, ¿tú crees que yo soy el rey que viene del linaje de David?
Y el Señor Jesucristo va a utilizar un salmo. Usted sabe que toda la vida del Señor Jesús, Él utilizó los salmos. Parece que sí hacía su devocional. Sí lo hacía, desde que era chiquito. Por eso se lo sabía de memoria. Y por eso en la cruz Él mencionó los salmos. Todo lo que dijo está en los salmos. ¿Sí sabe? Las 7 palabras están en los salmos. Él destilaba la palabra de su Padre. Y utiliza el salmo para explicarles que es algo iluso y es algo necio pensar que Él solo es un hombre. Porque Él debe de ser y es Dios. Miren lo que dice. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor Jehová Adonai a mi Señor, al mismo Dios, al Mesías, al que es ungido, al Cristo: siéntate a mi diestra hasta que yo te glorifique, o hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es entonces que David, siendo padre como hombre, porque era padre de David como hombre, el mismo Señor Jesús los está haciendo reflexionar a ellos y a nosotros, para que entendamos que Jesucristo no solo fue un gran hombre como algunas religiones lo mencionan, y por eso no tienen salvación, aunque crean que sea Salvador, hasta que no digan que Jesucristo es Dios. Por eso hay que evangelizarlos, por eso hay que enseñarles la palabra, por eso ellos deben de conocer al Dios humanado, Jesucristo. El Señor menciona: David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Lo que quería el Señor Jesucristo es que podamos razonar y entender que como hombre Él descendía de David, pero como Dios estaba sobre David. Como hombre descendía de David, pero como Dios estaba por encima de David. Si ustedes me acompañan, Efesios capítulo 1, versículo 20. El Señor Jesús es preeminente, es soberano, es sustentador de todo, es Dios. Y si usted todavía no lo acepta como su Dios, usted está perdido. Y le voy a enseñar por qué. La cual, fuerza poderosa, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Señor Jesús muere y resucita como hombre y Dios, y regresa al lugar celestial junto al Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. La realidad de que como hombre se humilló, pero como Dios fue glorificado y exaltado. Filipenses, el capítulo 2. Y vamos a leer un poco más atrás. Les he pedido el 9, pero empecemos más atrasitos. Filipenses, capítulo 2, desde el 5, ¿les parece? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el Rey, el ungido, Jesús, el que salva, Yeshua, el Salvador, el cual siendo en forma de Dios, en esencia de Dios, lo mismo que Dios, el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se limitó por amor a usted y a mí, porque tenía que venir a enseñarnos la gracia del Padre.
tenía que enseñarnos cómo vivir, tenía que sentir como nosotros sentimos, tentado igual que nosotros, pero sin fallar y sin pecar. Ese es el milagro de la encarnación. Si usted no cree que Dios, está perdido aún. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Pero pastor, ¿por qué estoy perdido si no creo que Jesucristo es Dios? ¿Qué puede pasar conmigo si yo no creo que Jesús, como él mencionaba, él decía, yo soy, Jesús es Dios? Porque el mismo Señor mencionó que solo Dios puede perdonar los pecados. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando él estaba sanando al leproso, al paralítico, al que estaba en esa cama postrado, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O sé sano y levántate? ¿Qué es más fácil decir? La gente decía que se levante, porque. Y él decía, no, es más fácil decir tus pecados son perdonados. Es más difícil para un hombre decir, te perdono como Dios perdona, porque Él es Dios. Y cuando no entendemos esta verdad, entonces nuestro corazón no tiene descanso. Si vamos a Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice así, y ustedes lo conocen de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su único Hijo, no hay más Hijo, no hay más Dios encarnado, solo Dios que viene a este mundo a vivir entre nosotros y se llama Jesús. Si usted no cree esta verdad, entonces no cree que Jesús tiene el poder para perdonar, porque solo Dios perdona los pecados. En Romanos capítulo 5 y el versículo 8, hermanos, el liderazgo como rabino de Jesucristo no era suficiente para perdonar. El poder político, institucional o terrenal no era suficiente para que mi alma descanse. No es posible que un mero hombre traiga liberación perfecta del alma. No se puede. Tiene que ser Dios. Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, solo Cristo, el Rey, el mismo Dios, muere por nosotros. Pedro entendió esto, y yo le pregunto, ¿usted lo entiende? ¿Lo ha asimilado y lo está viviendo? Mire lo que menciona en Mateo, el capítulo 16 y el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, ¿no? Cefas, ¿no? La piedra, ¿no? Cefas dijo, tú eres el Cristo, eres el Rey, eres el ungido, sí, eres el Mesías, el príncipe que vendría a poner orden, el Rey que vendría a poner orden. Pero al mismo tiempo, ¿qué dice aquí? El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Eres las dos cosas. Eres de la descendencia de David como hombre, pero al mismo tiempo eres Dios.
el que viene a perdonar mis pecados, el que me va a dar vida eterna, el que me va a dar la resurrección en el día postrero. Eres Dios y eres hombre. Vamos a Juan el capítulo 4. ¿Por qué usted debe creer que Jesucristo es Dios? Porque el malentendido que tenemos actualmente es que Jesucristo es solamente un profeta, un buen hombre, alguien que nos dé ejemplo, y no es así. Es Dios. Y a Dios hay que amarlo, adorarlo, respetarlo, seguirlo. Es Dios. Juan capítulo 4. Y les leo y ustedes escuchan. Versículo 9, 7. Cuando se encuentra con la mujer samaritana, va a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 7 de Juan 4. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, o me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y entonces el Señor Jesús le va a decir: yo no soy solamente un hombre, yo no soy solamente un judío, yo te voy a revelar quién soy. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras él. Hermanos, la palabra que se utiliza aquí es el regalo de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el don de Dios. Si supieras cómo Dios se revela entregándose, si conocieras que yo he venido por ti, eso es lo que le dice. Si conocieras el regalo, el don, la gracia, el charis de Dios, y quién es el que te habla, quién es el que te dice, quién es el que está al frente tuyo, que no es solo un hombre, que es Dios, el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Solo el que se encuentra con Jesús y le dice: mi Señor, mi Dios, como Tomás cuando se encuentra con Jesucristo resucitado, solo esa persona entonces adora al Señor, sigue al Señor y lo considera su Dios, porque Él le ha salvado, Él le ha perdonado. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? No creía que era Dios, porque solo Dios hace correr ríos de agua viva en nuestro ser, nos da de su Espíritu Santo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganancias, sus ganados? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? ¿Acaso tú eres un hombre mayor que Jacob? No lo alcanzaban a ver, pero el Señor Jesucristo comienza a revelarse a través de su palabra. Miren lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Dios eterno da vida eterna. Jesucristo da vida eterna porque es Dios. Hermanos, amigos, nos hemos encontrado con Jesucristo y lo consideramos nuestro Dios. Versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Él es Dios, Él conoce sus pensamientos, Él conoce sus debilidades, sus necesidades, Él conoce. Porque es Dios, porque Él lo creó, porque Él lo sustenta. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho en verdad. Y la mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces todavía lo veía como profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A mí me van a adorar. Yo soy Dios y tienes que aprender esa verdad. Yo soy el Hijo de Dios. Mas la hora viene, miren cómo Él se revela. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le estaba diciendo que el Padre es espíritu y que el Padre busca adoradores en su espíritu, y la única manera de adorar al Padre es cuando sus pecados fueran perdonados y Él viniera a morar en sus corazones y el Espíritu Santo lo motivara a esa persona para adorar al Señor. Solo con el que se encuentra o el que se encuentra con Jesucristo puede vivir esta verdad y recibir el Espíritu Santo en su vida. Miren cómo desarrolla el Señor esta idea, y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26, y ponga atención. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy de la descendencia de David porque soy el Mesías. Le digo yo soy, pero utiliza la palabra yo soy, que también significa Dios, Jehová. En su omnisciencia Él afirma las dos cosas. Yo, Jehová, yo soy. Yo soy el Mesías, pero también soy el gran yo soy, Dios, Jehová. Yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer se encontró con Jesús y tardó en entender que necesitaba conocerlo, al Dios humanado, y no solo al maestro terrenal. Juan capítulo 6, versículos 67-69. Las palabras que habla nuestro Señor y Salvador son palabras que dan vida. La diferencia con las palabras de un hombre, de un ser humano, es que nos pueden hacer sentir bien, es que nos pueden hacer entender algo, es que nos pueden ilustrar. Pero las palabras de Jesús dan vida, porque es Dios el autor de la vida. Él nos creó, Él nos sustenta, y por eso cuando Jesucristo habla, Él da vida, porque es Dios. Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo Dios da vida. Un mero hombre no la da. Usted debe de creer en Jesús como su Señor, como su Dios, como su Adonai, como su sustentador, y decirle: gracias, Señor Jesús, por esta vida, y gracias por la vida eterna. Tú eres Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído. Miren la revelación. El Espíritu Santo revelando al Dios encarnado. ¿Qué dice? Y tú eres Él, eres el Cristo, eres el Rey, eres el que viene del linaje de David, eres el que nos viene a dar libertad.
física probablemente de este yugo que nos tiene oprimidos del imperio. Sí, eres el Cristo, pero también eres el Hijo del Dios viviente. Tú me perdonas, tú me amas con amor eterno, tus palabras llenan mi alma, tu sola presencia me da paz, tú debes ser Dios. Hermanos, si Jesucristo no es Dios, entonces vano es que estemos aquí, porque no han sido perdonados nuestros pecados. El mismo Dios encarnado tenía que entregarse, tenía que ser el sacrificio perfecto, sin pecado, y solo Dios es perfecto. Si usted afirma que es solo un hombre, entonces usted no ha sido perdonado y usted no es salvo, y es vana su fe. Pero si usted cree en el Cordero de Dios, el que es, el que era, el que es y el que será, el Alfa y el Omega, el eterno Señor, entonces usted tiene la vida eterna, porque Él se la ha dado. Yo doy mi vida por los demás, yo la doy y yo la vuelvo a tomar, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es Dios. Pero hermanos, cuando uno cree que Él es Dios, entonces lo trata como Dios. Si usted comulga con la verdad de que Él es el Dios de su vida, usted lo trata como Dios. Y uno ante Dios, ¿qué hace? Uno se inclina. Moisés cayó casi muerto. No podían verle a la cara. Y por esa realidad de la necesidad del hombre de relacionarse con Dios, él dice: me voy a hacer una hormiguita y me voy a limitar y voy a vivir en medio de ellos, y cuando me vaya de esa tierra voy a dejarles el Espíritu Santo para que puedan vivir conmigo en el corazón. Hermanos, si usted entiende que es Dios, entonces usted se sujeta a ese Dios, usted vive para ese Dios, usted sirve a ese Dios y vive con el gozo de que esa realidad de que es su Señor y Dios y Salvador es constante en todo momento de su vida. Si sabe que la palabra gozo viene de la misma raíz de la palabra gracia, viene de la misma raíz de la palabra entregar. Es decir, aquella persona que ¿por qué se regocijaban los sabios del oriente? Porque estaban buscando y encontraron al Dios encarnado. Usted vive con gozo. ¿Sabe lo que es el gozo? Yo tengo algunos conceptos, resultado de estudiar la palabra y a otros autores. El gozo es una fuerza interior, es un don, un regalo de el Señor a través de su Espíritu Santo. Es una fuerza que me motiva al entender que mi Dios me ama, me valora. Es una fuerza que me motiva porque sé que Él llegó a mi vida y me ha dado libertad. Me ha dado libertad del pecado, me ha dado libertad de la muerte. Solo el que se encuentra con el único y sabio Dios, Jesucristo, tiene ese gozo. Entonces le pueden pasar muchas cosas. Mañana no le funciona la profesión, mañana no le funciona el carro, mañana no le funciona el matrimonio, mañana no le funciona nada. Pero usted tiene a Jesucristo, el único Dios encarnado, verdadero, real, el único que puede perdonar en su vida, y usted tiene gozo. Hay una fuerza ahí interior que me dice: Nelson, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no importa lo que pase, no importa el mundo, no importa lo que digan, no importa si mueres o si vives, porque ahora eres mío. Esa fuerza interior se llama el gozo de saber que mi Dios
vive mi corazón. Pero también esa palabra original que se llama el charis, el chara, y viene de char, que es el origen de la palabra gozo, el origen de la palabra entrega, el origen de la palabra gracia. Es una felicidad que usted y yo tenemos, de conocer que Él es Dios y Él merece ser servido. Él merece que nosotros le entreguemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Acuérdense de los discípulos cuando fueron enviados y regresaban con gozo. Gozo porque habían cumplido la voluntad de nuestro Dios. Lucas capítulo 10, versículo 17. El Señor envía 70. Los envía como obreros. Los envía sin bolsas, sin alforjas, sin calzado, a predicar el evangelio de la paz, a sanar enfermos, a sacar fuera demonios, a decir que el reino de los cielos se había acercado. Y los 70 regresan con gozo. Miren lo que dice aquí. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos y que estarán en el cielo conmigo. Sí, regocíjense por servirme, pero regocíjense más porque yo los llevo al cielo. Hermanos, hay un gozo en nuestro corazón por servirlo, hay un gozo en nuestro corazón por obedecerlo. Hay un gozo porque Él nos cambia, porque Él es el único Dios que puede cambiar a esta criatura. En Juan capítulo 16, Juan habla acerca de la divinidad de Dios. Por eso cuando Él empieza el Evangelio según San Juan, Él dice: el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. El verbo es Jesucristo. Dios en el accionar del ser humano, el Logos. Él está definiendo que Jesucristo es Dios en toda su carne, en todo su evangelio. El que entiende que Jesucristo es su Dios, su Señor, para quien uno vive, tiene un gozo eterno. Juan capítulo 16, versículos del 20 al 22. Y entonces, si yo sé que mi Señor Jesús tiene el poder para darme vida, vida eterna, para salvarme de mi pecado, para llevarme al cielo, porque es Dios, entonces tengo gozo a pesar de lo que esté ocurriendo, y no lo cuestiona, y acepta su culpa y acepta su pecado, y no le reclama a Dios. Le dice: Señor, es mi pecado, es mi falta, es mi imprudencia, es mi necedad, porque tú eres Dios y tú no te equivocas, y voy a sufrir por ti en este mundo. Sí, voy a sufrir como hombre, como esposo, como esposa, por hacer lo bueno. Voy a sufrir como empresario, pagar mi impuesto. Voy a sufrir porque hay cosas que tú me ordenas y tal vez no me gustan, pero las voy a hacer porque eres mi Dios. No solo eres un iluminado, no solo eres alguien que dijo cosas buenas, eres Dios. A Dios hay que obedecer, a Dios hay que adorar, a Dios hay que respetar. Respeto tu día, respeto tu domingo, respeto la Santa Cena, respeto el bautismo. Eres Dios. Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 16, versículos 20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero que vosotros estéis tristes. ¿Qué dice acá? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tú puedes cambiar las circunstancias, pero a veces no las cambias. ¿Sabe por qué?
Porque usted todavía no entiende que Él es Dios. Yo todavía no entiendo que Él es el que sana. Él es el que da sabiduría. Él es el que provee. Él es el que me acompaña. Su Espíritu Santo vive en mí. ¿Y sabe qué? A veces Él me disciplina porque yo he pensado en Él como un mero hombre que no trasciende, que no tiene poder. ¿Y sabe qué? Viene la prueba. Viene la prueba, viene la disciplina, viene la tristeza, viene el llanto. ¿Para qué? Para que al menos nos dejemos consolar por el Dios consolador. Y a veces hay la carencia, ¿por qué? ¿Le has conocido como Jehová Jireh, que te provee cuando no hay nada alrededor? ¿Has visto el milagro de Jesús proveyendo? Si crees en eso, porque si no, Jehová Jireh, provéeme por favor, para vivir una vida santa, una vida sacrificial, no para mis deleites, no para lo que yo veo aquí en este plano material. Te veo solo como un hombre, tú que lo ves así. Has aprendido, hijo mío. Él comienza a sanar, comienza a proveer, comienza a sanar el alma, el corazón.